Comenzamos esta penúltima sesión de este intenso mes que hemos ido compartiendo con todos ustedes. En esta ocasión, en la sesión del día de hoy, habíamos pedido al profesor Contreras, que es profesor extraordinario de Análisis y Práctica de la Información de la Facultad de Comunicación de la Pontificia Universidad de la Santa Croce en Roma, poder hablar de un tema que está muy presente en la agenda de todos: comunicación en entornos polarizados, propuestas para superar la conflictualidad. Diego, a ti la palabra. Muy buenas tardes y muchas gracias. Me acabo de dar cuenta, aunque ya lo intuía de antes, que el título es muy ambicioso, porque de luego propuestas para superar, quien las tenga que las diga, ¿no? Y después, viendo un poco el personal que tengo delante, me da hasta vergüenza hablar, con lo cual espero que vuestra indulgencia sea elevada, ¿eh? Y sobre todo veo esto más como una conversación que como una clase, obviamente, porque tengo muy poco que enseñar, ¿no? Como sabéis, aquí en la facultad nos interesa especialmente, porque estamos en Roma y la finalidad, la misión, ¿no?, de la facultad está relacionada con la información sobre la Iglesia. En estas semanas que hemos vivido aquí en Roma, acontecimientos pues muy interesantes, muy únicos, que siempre, aunque yo ya en mi caso es el tercer cónclave que experimento, pero siempre es apasionante, ¿no? Aparte ya de lo que uno pueda sentir personalmente, profesionalmente es un reto muy bonito, ¿no? Entonces, yo he notado este año, con la elección del Papa León, he notado en la prensa como una sensación. Espérate que le damos aquí a esto. En la prensa he notado como esta sensación. Yo no sé cómo se le da para que vaya adelante. No, tienes que ir clicando sobre cada slide. ¿Sí? Más que dar, o sea, tienes que clicar sobre el slide porque lo tienes en un formato tal que aparece efectivamente. Ahora con tu ratón se ve, ahora tienes que darle al slide. Ya, okay. Le Monde. Ok. Bueno, pues qué inutilidad, ¿no? Es que he usado el Meet, lo uso poquísimo. Soy de los pocos que usa poco el Meet. O sea, yo intento darle, pero no da. Y si vas bajando con el cursor, vas bajando la presentación. Es demasiado por lo de la presentación. Hola, ¿Cómo? si puede sacar el modo presentación, porque parece que el modo presentación no visualiza bien con Google Meet, que es lo que ha pasado con otros profesores, y entonces cliqué con cada uno de los slides. Y gracias. Sí, tienes que ir clicando sobre cada slide. Diego. Sí, pero en el fuera. Sí, ahí, ahora se ve. Ahora has clicado, ahora se ve la otra slide. Vale, perfecto, ya lo he pillado. He pillado el sistema. Perdonad esta manifestación de... Bueno, pues no, lo que decía es eso, ¿no? Que ahora lo que sí he descubierto, en el sentido de que ha sido una novedad con respecto a otros años, es la sensación de, y lo expresa bien esta primera página de Le Monde, ¿no? En periódicos, bueno, pues que no han tenido habitualmente una sensibilidad muy cercana, puede ser la Iglesia, etcétera. Bueno, el Papa de equilibrio en un mundo fracturado, ¿no? En un mundo fracturado, o sea, la sensación de que estamos viviendo en momentos complicados, no solo por la guerra, por las guerras, sino también pues por la división que se experimenta en la sociedad en general, ¿no? Y además puede decir que es una fragmentación transversal que se manifiesta en modos diversos en todos los países o en muchos países,
creo que es algo común, ¿no? Entonces, ese mirar con una cierta esperanza la figura del Papa como una persona que pueda ayudar a superar esta situación, ¿no? Y bueno, es interesante, ¿no? Porque creo que estamos cada vez más convencidos de lo difícil que está resultando encontrar un terreno común, en muchos casos, entre personas que piensan diferentes, y esto afecta pues a la política y afecta también a la vida social, ¿no? Sin exagerar ahora, no quiero exagerar, pero evidentemente es una cuestión que está presente, ¿no? Y una manifestación pues de esta fragmentación, sin duda, es con lo que se viene llamando desde hace tiempo la polarización. Aquí hay una viñeta también que el otro día vi de no sé de dónde, pero sí, bueno, hasta en el restaurante, ¿no? Pues pongo en mesas separadas, ¿no? Pues los Trump, anti-Trump, etcétera, ¿no? La polarización, pues que es, lo sabemos bien, muy distinto de lo que es tener opiniones diversas, ¿no? O sea, que esto está claro, ¿no? La polarización ya habla de polos opuestos, ¿no? y lejanos, ¿no? En el año 23, la Fundeo, ¿no? La Fundeo RAE, esta fundación de la Real Academia con la agencia EFE, Real Academia de la Lengua, eligió como palabra del año precisamente la polarización, ¿no? Y ahí ya pues explicaban en su día pues que tiene un origen en la física, pero que ya desde 1880 y algo tenía este significado de muy cercano a la confrontación, a la crispación, etcétera, ¿no? Por tanto, pues es una realidad pues que acompaña la vida, pero que en los últimos años se ha presentado de un modo mucho más radical. Y esto, pues uno mira los artículos en las journals, etcétera, sobre polarización hay muchísimos, ¿no? Muchísimos, a veces son estudios muy concretos, muy sectoriales, etcétera, pero sin duda es un tema que está acaparando la atención y que pues hay cosas muy distintas, es difícil tener una visión integrada, ¿no? Por eso yo subrayo lo que decía antes, aquí lo que pretendo es una conversación y sacar ideas juntos, ¿no? Porque yo no tengo evidentemente soluciones, ¿no? Quizás sí que sabéis, y esto es una cosa que en los últimos años pues se ha dado esta distinción que me parece muy, muy interesante, muy oportuna, los últimos 15 años especialmente, que es entre polarización ideológica, que sería la clásica polarización, ¿no? Puntos de vista distintos que se dialoga, se discute, se argumenta, se razona, etcétera, ¿no? Pues, y la polarización afectiva, que es el fenómeno nuevo, supongo que siempre ha existido, pero nuevo desde el punto de vista que está ocupando mucho más espacio en la percepción social, que la polarización en la que yo ya no, las ideas en el fondo no me interesan demasiado, sino que, y eso es lo peligroso, que al que tiene otras ideas lo veo como enemigo. Por tanto, hay una polarización en la que casi no reconozco el derecho a vivir, el derecho a existir del otro, ¿no? Por tanto, nosotros tenemos todas las virtudes, somos los buenos, estamos llenos de, y los otros, los que no piensan como nosotros, etcétera, ¿no? Pues son los negativos, los malos, ¿no? Los malos de la película, ¿no? Bueno, o sea que se ha pasado, digamos, de una cuestión racional, más o menos, con una visión del hombre, pero en la que se podía criticar, se podía estar en total desacuerdo, pero no había ese rechazo personal del otro, que es un poco la característica esencial, la más importante de esta polarización afectiva, ¿no? El otro, como digo, ya no es un adversario con el que combatir dialécticamente o en las urnas, sino alguien a quien hay que eliminar, que no tiene derecho a existir. Y esto se une a la identificación de grupo. Ya no es, lo que cuenta no son mis ideas, porque incluso pueden cambiar si el grupo, digamos, las cambia por procesos que sean, sino mi identificación, nosotros, ¿no? El nosotros. Por lo tanto, pues hay pues una identificación muy visceral.
Evidentemente esto se puede ver, ¿no? Y lo estamos viendo, que es un peligro, es un riesgo muy fuerte, ¿no? Muy fuerte pues, para la vida social, para la vida política, para la vida incluso familiar, ¿no? Pues de separación y ruptura, ¿no? ¿Por qué es peligrosa? ¿Por qué es peligrosa? Yo aquí he puesto algunas cosas que posiblemente haya más y no pretendo hacer un elenco pues completo, ni posiblemente sea yo la persona para... Pero sí, sin grandes elucubraciones, erosiona el diálogo democrático. Si no reconozco al otro, evidentemente ya el otro no es un interlocutor, ¿no? Imposibilita la toma de decisiones a nivel social, ¿no? Pues basta que sea el otro el que propone una cosa, aunque a lo mejor es estupenda, para que yo diga que no, para que mi grupo diga que no, para que nos opongamos, ¿no? Y esto, pues, es pan nuestro de cada día, ¿no? Facilita el aislamiento informativo, ¿no? Pues, sí, hay fenómenos, ¿no? de aislamiento que después mencionaremos, ¿no? Pero está claro que yo puedo vivir en una burbuja, ¿no? Pensando que ese es el mundo y en el fondo pues estoy con los míos y etcétera, ¿no? Fomenta la fragmentación social, como he dicho antes, ¿no? En tribus, ¿no? Yo defiendo mi territorio, pero pueden ser otras ideas, pueden cambiar, porque lo que defiendo es una identidad, ¿no? También favorece la pérdida de confianza en las instituciones, ¿no? Y sobre todo las instituciones que necesitan de credibilidad, ¿no? Como puede ser todo el sistema judicial, ¿no? Pues si se mete ahí la duda, si los otros están, si los jueces están con los otros, pues desde luego pues ya la cosa va mal, ¿no? Eso también con la prensa, los medios de comunicación. Relativiza la verdad, eso también es, bueno, depende de quién lo diga, quién lo ha dicho. Versiones del mismo hecho se pueden dar 5.000, con lo cual prácticamente al final la verdad no cuenta, no tiene importancia. Bueno, pues son algunas de las dificultades que se ven, ¿no? De los problemas, se puede usar una metáfora, digamos, ambiental. Estamos pues en un momento de deforestación social en ese sentido, ¿no? Si todo queda limitado a dos extremos, pues hay una pérdida de recursos muy grande para hacer frente a los problemas complejos de la sociedad, que muchas veces implican toma de decisiones, ¿no? Si esto se bloquea o se toman decisiones unilateralmente, etcétera, pues se ve que se crea un complejo bastante, una complejidad bastante fuerte, ¿no? Hay incluso quien, como estos dos señores que posiblemente conozcáis el libro, habéis oído hablar, incluso lo habéis leído, Cómo mueren las democracias, son dos de Harvard, me parece que son, en la que en este libro lo que ellos vienen a decir en síntesis es que para cargarse una democracia hoy en día pues no hace falta ningún golpe de Estado aparatoso, sino que lo más eficaz es un deterioro interior. Se van deteriorando desde dentro y concretamente mencionan dos como guardarraíles, ¿no? En las carreteras, lo que evita que te caigas al barranco. Entonces, si eso que no están en las constituciones, ¿no? Pero son guardarraíles muy eficaces, informales, son normas informales. Y ellos mencionan concretamente dos, y una es la tolerancia mutua, es decir, el reconocer al otro como un adversario, como un legítimo competidor. Entonces, si eso se va minando, si yo voy quitándole al otro el título, la dignidad, la legitimidad, evidentemente es uno de los guardarraíles que está desapareciendo, ¿no? El otro que mencionan ellos es el de, lo llaman contención institucional, ¿no? Un poco sobriedad, no aprovecharse del poder para tomarlo, para tomar las instituciones, para hacerse con todos los resortes del Estado, ¿no? No socavar el sistema democrático a base, ¿no? del abuso de poder, ¿no? Pues controlando pues instituciones,
por ejemplo, exceso de decretos ley, o sea, cosas que incluso pueden estar permitidas sin que sean necesariamente ilegales, pero que pues una etiqueta, digamos, democrática invita a ser ahí muy cuidadosos, ¿no? Bueno, pues si se quita ese guardarraíl, pues también es un modo muy eficaz, según sus autores, pues para llegar a una corrosión, a una erosión de la democracia, ¿no? Bueno, entonces, no, a mí, ¿por qué no voy a decir que me interesa, pero sí que me ha interesado últimamente, por lo menos leer algo sobre estos temas como persona que se dedica a la comunicación, ¿no? Y esto, digamos, es una experiencia personal que es esa, ¿no? Pues bueno, yo por qué me he enfadado cuando veo un vídeo pues, de un político, no con sus ideas, sino con la persona. O sea, lo que se dice, digamos, coloquialmente, me he calentado. Digo, pero si yo a este señor ni lo conozco, ni sé nada de él, ni sé de qué equipo de fútbol es, no sé, o sea, pues me he indignado, ¿no? O sea, me ha venido como una rabia, tampoco quiero exagerar, pero sí, ¿no? Un calentón, digamos. Entonces, bueno, digo, caramba, pues creo que si para todos es una llamada de atención, creo que para los que estamos en el ámbito de la comunicación, pues todavía más, ¿no? Porque eso nos impide escuchar, en definitiva, nos impide decir, bueno, tranquilo, vamos a controlar esto, ¿no? Y eso ha sido un poco digamos, la luz de alarma, por lo menos en mi caso, que digo, bueno, esto no quiere decir pues que ahora haya que abogar por una especie de moderación a toda costa, que no, evidentemente no, ni antes, ¿no? O sea, tampoco hay que ser ingenuos, ¿no? Es más, yo ante la injusticia me tengo que indignar. Sería muy triste que ante la injusticia pues me quedara indiferente, ¿no? O ante cuestiones que afectan a los derechos de las personas, en fin, todo lo que es, bueno, pues es muy justa y muy saludable, y eso no es evitar la neutralidad no, eso es precisamente, en fin, creo que está claro, ¿no? O sea, que no se aboga y podemos abogar por la paz del cementerio, ¿no? Pero evidentemente es distinto eso a tomarlo como cosa personal, y por tanto ya hacer ahí una argumentación que va contra la persona, por tanto contra las ideas, ¿no? Y esta es un poco, por lo menos en mi caso, lo que me ha despertado la luz de alarma, es bueno, que no es no voy a poner ningún ejemplo para evitar, porque creo que hay bastantes ejemplos, sobre todo en política de algunos países, donde hay estos manuales se están cumpliendo a la perfección, ¿no? Pero creo que es eso, ¿no? O sea, esa luz de alarma que nos puede, o sea, que no hay que pensar que son los otros, ¿no? Que también yo tengo la tentación, porque soy en todo el elenco de cuestiones y de cuestiones que pueden acelerar o fomentar o facilitar la polarización, estoy yo dentro, ¿no? de ese mundo, ¿no? Por tanto, no soy ajeno, ¿no? Podemos pensar cómo hemos llegado aquí, cuáles son los factores que pueden alimentar la polarización. Aquí no es algo mecanicista donde ya se da uno y se aprieta y ya funciona, no es eso. Evidentemente, la vida, gracias a Dios, es mucho más compleja. En algunos casos afecta a uno, no afecta a ninguno. O sea, esto creo que es muy bueno recordarlo, porque si no se cae un poco en simplificar de un modo simplista, que no es así, ¿no? Y lo experimentamos con nosotros y con otras personas, ¿no? Pero sin duda podemos ver que en estos ámbitos, y quizá en otros que no he mencionado aquí, sí que son factores que pueden alimentar esa polarización, ¿no? Esa tendencia a irse a los extremos, ¿no? Y a defenderlos a capa y espada, como quien defiende el propio huerto, ¿no? Entonces vamos a ver, empezando por estas tendencias humanas naturales, no naturales, que son los sesgos. Yo debo decir que este año, en una de las materias de la facultad, dándole vueltas a estas cosas, me he dado cuenta, no sé si vuestra experiencia es distinta, ¿no?
pero a mí, ni en la facultad, ni yo en ámbito profesional, poquísimas veces, yo no recuerdo sinceramente nadie que me haya hablado. Hay que tener atención con los sesgos cognitivos, con esos atajos mentales que utilizamos para procesar la información rápidamente, ¿no? Y que pueden provocar cortocircuitos y errores, pero que son muy interesantes porque nos hacen ahorrar energías mentales, ¿no? Pero que a veces pueden ser insidiosos, ¿no? Y que las personas que nos dedicamos a la comunicación pues estamos particularmente expuestos, ¿no? Creo que es un tema muy interesante. Como sabéis, pues fue introducido el concepto en los años 70 por dos psicólogos que después ganaron el premio Nobel en ámbito de la economía, porque afectaba sus investigaciones a cómo se invertía, etcétera, el dinero. Y bueno, ahora se han animado mucho y en algunos sitios han enumerado hasta 150 sesgos cognitivos, ¿no? Pues, bueno, quizá el que a mí me interesa ahora es el sesgo de confirmación, esa tendencia que tenemos todos a buscar, interpretar, recordar la información de manera que confirme nuestras creencias previas. Y minimizamos lo que contradice nuestras creencias previas, ¿no? O sea, que hay modo de reforzar nuestras opiniones, ¿no? Evidentemente es una posibilidad, no es que no estamos condicionados, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a veces con la rapidez de ese ahorro energético mental del que hablábamos, pues hacemos ese cortocircuito. En vez de hacer todo el recorrido, que es muy lento y muy costoso, pues hacemos un atajo. Ese atajo a veces pues funciona o no funciona. El atajo pues de lo que ocurrió otras veces, de nuestra experiencia, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues a veces el sesgo, hay sesgos que pueden afectar o condicionar o alimentar la polarización, ¿no? Precisamente apostar por lo que ya pensaba yo, y ver todo en esa dirección y aislar lo que contradice. Por tanto, es un modo. También el proteger la identidad del grupo, ¿no? Que hay también estudios sobre esto, incluso muchas veces afecta más que el sesgo de confirmación, ¿no? Porque bueno, aquí defiendo a los míos, yo defiendo a mi equipo de fútbol, aunque aquello no fue penalti y era evidente, pero yo estoy ahí contra toda evidencia, pero defendiendo a mi grupo, ¿no? Bueno, pues eso también es una experiencia humana cotidiana, ¿no? Otro factor que puede alimentar la polarización es la instrumentalización política. Y aquí se puede decir, al menos según muchos autores y según la experiencia también que podemos tener todos, es que los políticos son los mayores polarizadores de la sociedad. No creo que haya otros que puedan ganarles este título, ¿no? Instrumentalización política pues para desacreditar a los oponentes, para desviar la atención, sacar otro tema de la chistera, para desviar un tema, digamos, polémico donde se puede polarizar para capturar toda la atención y no ponerla en el tema incómodo para el partido, para el gobierno, para quien sea. Movilizar, yo tengo que ser muy radical para despertar a los míos, ¿no? Movilizar, aglutinar. Y con mucha frecuencia, y esto es una herramienta deliberada de desinformación. Una desinformación que no es pues una foto falsa con inteligencia artificial, etcétera, sino que tiene parte de verdad, o sea, es mucho más insidiosa que la fake, ¿no? News, ¿no? ¿no? Porque es más complicada, ¿no? Y después, como veremos, pues la puede decir más gente, se puede crear un cierto clima, etcétera, ¿no? Por tanto, la clase política, no toda, evidentemente, pero también en los últimos años creo que ha habido grupos políticos que han surgido de cariz más o menos popular o movimentistas, ¿no?
pues que su estrategia ha sido esa, ¿no? Es crispar, que en el fondo es crear esa división y bueno, pues como modo de buscarse un hueco, ¿no? De buscarse un hueco en la estrategia populista, si queremos llamarla así, ¿no? Esto es mucho más complicado, otro factor. La crisis del periodismo, yo aquí me refiero explícitamente y exclusivamente casi, pues a la necesidad, entre comillas, de muchos órganos, medios, plataformas, de polarizarse como vía para tener audiencia. Esto me parece muy evidente que, o sea, por ejemplo, mencionaba antes el Papa, la elección todavía fresca, pocas semanas, ¿no? Pues ya uno puede ver, en este caso no son medios, sino más bien páginas web, o mejor dicho, en este caso, canales de YouTube, bueno, que hace una interpretación muy exagerada, muy sesgada, muy radicalizada, muy polarizada, pues de cosas que está haciendo el Papa, digamos, en clave de, mira cómo le está reando, cómo le está dando a los de antes. O sea, creando una polarización de la nada. O sea, y en el fondo, ¿qué dices? Bueno, pues es para tener un nicho, para buscarse un nicho. Entonces, el precio es estar polarizado. Imagino que estarán de acuerdo con lo que dicen, eso no lo sé, ¿no? Pero este fenómeno, ¿no? de sensacionalizar, espectacularizar, aumentar la animosidad para hacerse relevante. Nosotros, en la experiencia de medios de comunicación, y hablamos de otro país, bueno, Estados Unidos, en los últimos años, pues hemos visto, ¿no?, como dos grandes cadenas de televisión, la Fox y la NBC, Microsoft, ¿no?, la alianza entre las dos, bueno, una más progresista o más demócrata, mejor dicho, y otra más republicana, ¿no? Bueno, pues atendían un poco a estos dos. Eso es lo que algunos autores llaman la polarización mediática, que se refiere a esto, ¿no?, a la repartición del mercado. Es decir, bueno, pues si quieres tener audiencia, busca un nicho, y entonces el nicho lo vas a buscar polarizando, ¿no? Entonces esa es lo que algunos llaman polarización, que se refiere no tanto, bueno, a eso. Ahora no me... Otros también subrayan que en muchos casos la desaparición de la prensa local, que era más cercana al territorio, más moderada, precisamente porque están más cerca, ¿no? Tienen más elementos de valoración, de ver las cosas, ¿no? Pues la desaparición de esa prensa ha hecho que el hueco ha sido ocupado por la prensa nacional, que es mucho más politizada, mucho más. Entonces ha crecido ahí, pero bueno, algunos han subrayado este aspecto de cómo ha influido también la crisis, ya en este caso de desaparición, ¿no? Bueno, cambios tecnológicos, bueno, pues, en fin, son cosas muy evidentes, esto lo estoy diciendo, obviamente. El impacto de dispositivos móviles, en este caso me refiero a que no hay tiempo para madurar las respuestas, ¿no? O sea, algún autor habla de si el móvil no respondiera hasta que pasaran 2 minutos, el nivel de polarización y de crispación bajaría mucho, porque ya a los 2 minutos ya uno, pues ese impulso ya desaparece o está en otra cosa o lo que sea, ¿no? A veces esta reacción pues hace aumentar redes sociales y algoritmos que premian lo viral, efecto como he mencionado, de refilón antes, de echo chamber o el backfire, ¿no? Si una opinión contraria no solo no me convence de esa opinión, sino que me consolida en la que yo tengo, ¿no? Bien, eso puede, también las redes pues te exponen a otras opiniones, ¿eh? No es que todo sea, digamos, tenga ese factor negativo, ¿no? Y después, por último, en esta relación que yo he hecho, pero ya digo que puede ser otras muchas y mejor explicadas, ¿no?, que son los factores socioeconómicos. Yo pensaba esos grupos sociales que se han sentido discriminados, pues por un lado por las políticas identitarias, ¿no? A ellos no les ha tocado nada, o sea, no eran divisibles, no eran ni, en fin,
con lo cual se han quedado como desprotegidos y se han sentido eso que se dice que es buena parte de la base del electorado de Trump, ¿no? Pues esa mayoría de personas pues que han huérfanas, ¿no? O que han experimentado un resentimiento, ¿no? Precisamente por eso hacia las élites, hacia quien sea, ¿no? Bien, como digo, son factores que pueden alimentar más o menos la polarización con esta idea que decíamos antes, ¿no? Y que es obvia, ¿no? Pero que no hay una relación causa-efecto, ¿no? Pero son, bueno, pues el mundo es mucho más complicado, no es tan sencillo simplificar, pero bueno, algunas de estas han favorecido, ¿no? Pues ese fenómeno que estamos viviendo y bueno, pues está ahí, ¿no? Y que de algún modo pues uno intenta explicárselo, ¿no? Bien, aquí ahora yo quería una cosa ya muy breve. Narrativas políticas que impulsan la polarización son efímeras, se adaptan al momento, aunque tienen quizá un discurso de fondo, ¿no? Por ejemplo, pues anti-inmigración, o aquí muchas veces estos estudios pues hablan de temas muy amplios, ¿no? No entran en pues calentamiento global, inmigración, temas así un poco más. Pero bueno, creo que tenemos experiencia. Estas narrativas de polarización son efímeras, tienen a lo mejor uno mira los temas que fueron noticia y polémica el año pasado y ya pues, ni te acuerdas o cosas de esto, ¿no? Se mueve generalmente en discurso abstracto, y ahora veremos también qué significa. Se construyen con parte de información verdadera, efectivamente no es todo mentira, obviamente, ¿no? Si no, no tendría ningún agarradero, ¿no? Y después, bueno, algunos estudios que se han fijado más en la retórica hablan de esos tres recursos, ¿no? Pues simplificación, blanco o negro, ¿no? O sea, todo reducirlo a un sistema binario, ¿no? O exageración. De un caso, pues se hace un fenómeno, o provocación, pues se sugiere una conexión con el grupo adversario, etcétera, ¿no? Bueno, eso ya, en fin, en el fondo, pues diría yo que es la retórica aplicada en este caso, la retórica tradicional, ¿no? Y después hay otra cosa interesante, que es cómo se difunden. Habíamos visto antes pues, el efecto de redes sociales, etcétera, etcétera. Pero aquí hay algunos autores, un autor concretamente, usa una expresión un poco, digamos, formal, que son las redes oratorias, dice él, ¿no? Pero me ha parecido interesante porque a veces pues son canales de difusión de diverso tipo que manifiestan una sintonía con el emisor de la polarización, pero no están necesariamente coordinados. O sea, hay una sensibilidad común y, por tanto, todos, digamos, replican el mismo mensaje, el mismo quizá, bueno, pues del difusor original, ¿no? Pero no responden necesariamente a una coordinación, una estrategia, etcétera, ¿no? Sino a una misma sensibilidad, ¿no? Que es más fácil, ¿no? Es mucho más fácil eso que pretender una hiper y supraorganización, ¿no? Que es lo que a veces, pues, podemos ver, ¿no? Pues los medios afines que se usan en el lenguaje periodístico, ¿no? Los medios ya incluso con expresiones menos favorables, ¿no? Pero bueno, es un fenómeno interesante, ¿no? Digo que no siempre, y por tanto, o sea, que hay una sintonía y por tanto pues tú repites lo que estás en un ámbito y estás defendiendo ese nicho, pues tienes la misma sensibilidad que otras personas para hacer lo mismo, ¿no? Para replicar y reproducir el mensaje original, ¿no? Aquí hay una cosa interesante, por lo menos a mí me ha parecido, que la polarización es un fenómeno social, que no hay que identificarlo con el extremismo que se expresa a nivel individual. Y aquí veía este dibujo, me parecía expresivo, ¿no? Porque por aquí, evidentemente, el mensaje es que son los niños, los más inocentes, etcétera, ¿no? Pero también se puede ver que, bueno, pues que las narrativas abstractas, la polarización funciona sobre todo en el nivel de narrativas abstractas, ¿no? Pues las banderas y tal. Pero que después
pues hombre, en el comportamiento ordinario, en el comportamiento en general, pues hay una disonancia entre el discurso abstracto y el juicio concreto y el comportamiento concreto, ¿no? Esto también lo metía en evidencia, lo ponía en evidencia un autor que me ha parecido muy interesante, está Almagro se llama, que contando su propia experiencia, ¿no? de su familia en Ceuta, pues que eran muy de izquierdas y tal, y muy favorable, y después cuando él volvió de estudiar la universidad, pues veía que sus padres estaban radicalizándose contra la inmigración, tal y cual, pero que su comportamiento ordinario durante el día con las otras personas era exactamente el mismo, ¿no? Pero que el discurso sí que era, digamos, más polarizado, en la otra dirección. O sea que, por eso, tantas veces digo, bueno, aquí es muy complicado, ¿no? Es muy complicado sacar conclusiones de estas absolutas, o sea, que orientan, por lo menos por lo que yo puedo entender y ver, ¿no? Bueno, yo estaba ya aquí llegando al final para no agotaros, para no agotarles. Entonces, sanación, la palabra sanación, pues tiene mucho. ¿Qué se puede hacer desde la comunicación y el periodismo? Entonces, esto sería como una premisa que es como el origen de la polarización afectiva, que es esta que pesa más y que es mucho más insidiosa, es sobre todo emocional, no se resuelve proporcionando más argumentos, razonamientos, etcétera, sino reeducando las disposiciones para que el antagonista recupere su humanidad y deje de ser un monstruo, ¿no? O sea que esto no significa, como he dicho antes, que no se puedan tratar temas conflictivos o polémicos. Simplemente es un estímulo pues, para hacerlo con justicia y equidad, ¿no? O sea que si hay corrupción, pues hay que hablar de la corrupción, pero con justicia y equidad, ¿no? Es interesante también una nota al margen, porque uno puede pensar que esto es de gente quizá más inculta, esto de caer en la polarización, gente sin... Sin embargo, todos los estudios empíricos sobre esto demuestran lo contrario, o sea que están más polarizadas las personas con mayor formación, porque tienen más argumentos, porque tienen más capacidad mental para arrimar el asco a su sardina, en definitiva, ¿no? Curioso, ¿no? Porque entonces, pues sí, hay muchas, puedo hacer muchas cosas, pero al final, es que no se trata de proporcionar, posiblemente haya que hacerlo, crear ámbitos de diálogo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero precisamente lo más difícil son las disposiciones a escuchar. O sea, eso es ahí está realmente el problema, ¿no? Por tanto, yo ahora aquí diré tres cositas que posiblemente incluso ustedes podrán ampliarlas o negarlas, que no. Entonces, digo, parecía algo más concreto que esto, ¿no? Porque claro, si hay que educar las disposiciones, pues nada, nos vamos y mañana será otro día, ¿no? Estoy aquí algunas, pues, siete cosas concretas. La primera, renovar que son también concretas hasta cierto punto, porque claro, renovar el compromiso con la verdad muy concreto no es la verdad, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora mismo el problema es esto que mencionaba antes, ¿no? Que la verdad depende de quién la diga, ¿no? O sea, que no me tengo que ajustar yo a los hechos, sino que ajusto los hechos a lo que pienso, ¿no? Hemos visto, siguiendo la información política, cómo diversos actores interpretan los hechos, incluso describen los hechos, que son películas distintas. Cada una es una película distinta, ¿no? Por tanto, el respetar la verdad, para nosotros, si estamos en el ámbito de la comunicación, evidentemente, pues si no hay verdad, hombre, la verdad posible, ¿no? Hay acciones humanas en las que no existe una verdad porque es, no sé, pues efectos económicos de la inflación y de la inversión, pues ahí no hay una verdad, ¿no? O sea, se puede tener en cuenta pues una experiencia, unas estadísticas, un modo de hacer, etcétera, etcétera, pero en fin, no es el accidente tuvo 3 muertos. Está claro que estamos a niveles distintos.
Pero aunque sea una verdad difícil, si no existe la profesión periodística, en primer lugar, no sirve para nada. O sea, estamos fuera de, no sé, eso lo decía ya Ratzinger en un artículo muy bonito. Combatir la pereza cognitiva, la pereza, pues de eso, y bueno, o pereza entre comillas, puedo ponerla, ¿no? Porque a veces ya digo que son mecanismos que uno no es consciente. El ser consciente de este riesgo yo creo que ya es un punto interesante, ¿no? Es decir, atención, que me cuesta escuchar a los que no están de acuerdo conmigo. Esto después tiene una aplicación práctica en el siguiente, honradez en la presentación de las fuentes, ¿no? Pero a veces incluso eso, ¿no? Y bueno, hombre, dame una frase, hombre, léete el folio, ¿no? Léete el folio, que tampoco es para tanto, ¿no? Pero dame una frase, entonces yo tengo esa pereza de no hacer gasto mental para ir ya a la frase y así, ¿no? En fin, es un poco honradez en la presentación de la fuente, decíamos, ¿no? Pues no solo a los que me confirman lo que ya sé, ¿no? Yo consulto las fuentes, tengo mucho, pero en fin, estás eligiendo solo a los que la piensan como tú, ¿no? Por tanto, y eso, en algún estudio también de percepción de los periodistas sobre la corrupción, ¿qué caso se refería a España concretamente? Decía que los periodistas, los que eran un sondeo, una encuesta periodista, por lo tanto ellos mismos reconocían que tendían a percibir más corrupción en el grupo contrario a su punto de vista y, por tanto, la tendencia a investigarles más a ellos, ¿no? Y a ser más indulgente con la parte, digamos, con la que se identificaban, ¿no? Bueno, pues es muy, digamos, creo que refleja lo que es habitual en todos los ámbitos de la vida, ¿no? O sea que la polarización también influye en la cobertura, ¿no? En la elección de fuentes, etcétera, ¿no? Evitar hacerse eco de estereotipos y etiquetas, ¿no? Que es un modo de replicar, de hacerse esta caja de resonancia, ¿no? Sobre todo porque muchas etiquetas son súper injustas y súper, creo que es obvio. A mí hay una cosa que quizá está a otro nivel, pero comentarios de los lectores en las noticias online, etcétera, pues tiene pues la bandera de la participación, de la apertura, etcétera, pero en el 99% de los casos pues es un foco de basura, dicho así mal y pronto, digo, si no hay moderador. Entonces, y porque insultos, en fin, creo que hasta en diarios de temática muy poco. Bueno, pues entonces si tú pones en tu medio, en tu comentario de lectores, si no es con moderador, no lo pongas, ¿no? Porque estás creando un foco de bilis, que es una expresión de esa radicalización que puede ser anónima, además, la que. Bien, otra muy sencilla de decir, pero evidentemente imposible casi de poner en práctica, pues el modelo de negocio sostenible, ¿no? Que no se base en tener que depender de un mercado radicalizado, polarizado, para tener una cierta audiencia. Digo, esto es muy sencillo de decir. Estamos al nivel de lo deseable, ¿no? Pero bueno, hay otras cosas en otras profesiones que también son complejas y por esto uno tiene que pensar, ¿no? ¿Cuál es la solución? ¿Por dónde puede venir la solución? Pues fundaciones, no lo sé, ahí también no es fácil, pero sin duda el camino no es desde luego, si uno quiere defender la profesión, no es hundirla en esa radicalización, ¿no? Y después, bueno, siempre se suele decir, pues es verdad, ¿no? Porque pues, formación permanente que nos ayuda a ser más sensibles sobre algunos temas, a repensarlos, bueno, de algún modo no acostumbrarse a lo que ya hay, ¿no? Por tanto, pues ser ahí un poco más actualizarse, en definitiva. Entonces, creo que la idea es esa, ¿no? Que como se suele decir ya en plan un poco cursi,
pues que el periodismo sea parte de la solución y no parte del problema, ¿no? O sea, que no incremente la radicalización, que no incremente esta polarización, esta falta de sustrato común para el diálogo, sino que de algún modo ayude a conservarlo, a fomentarlo. Bien, y esto es lo que yo quería de algún modo compartir con ustedes. Ya digo que son pues ideas que todos hemos de algún modo experimentado y que todos tenemos experiencia y que posiblemente la experiencia de ustedes sea mucho más rica y haya mucho más experiencias concretas, ¿no? Pues que pueden aterrizar alguna de estas ideas pues que han sido un poco genéricas, ¿no? Y nada más, esto es lo que yo... Muchísimas gracias. Damos inmediatamente cabida a las preguntas. Empezamos con quien ha pedido la palabra, de María Chile. ¿Se oye o no? ¿Se escucha perfectamente? Sí, perfectamente. Perfectamente. Ya, perfecto. Un gusto, María Teresa Domínguez, aquí de Radio María Chile. Yo quería compartir experiencias a cargo del área digital de Radio María. Uno siempre se ve en competencia con los medios clásicos, digámoslo así, radios nacionales, medios nacionales, donde utilizan mucho la confrontación, el título obviamente picante, la temática, digamos, roja, para poder atraer audiencias. Y la verdad que también nos pasa que generando una polémica, tú ves que el algoritmo va girando en toda esta polémica y se te dispara el reel, se te dispara el post, etcétera. Entonces, bueno, ya como experiencia, uno como iglesia no puede estar en ese mismo juego, tampoco puedes ser tan lento, digámoslo así, no puede ser el caracol de los medios de comunicación. Y te preguntas cómo lo hago para llegar a mayores audiencias, porque también esa es mi tarea, ¿no? Uno dice, bueno, ¿y qué tal si utilizo temas, por ejemplo, picantes dentro de la iglesia? Exorcismo, por ejemplo. Me voy al tema, por ejemplo, demoníaco, esa cuestión obviamente que me va a aprender. O el aborto, pero tampoco me puedo transformarme en la radio del aborto, el tema moral, la eutanasia y el demonio. Entonces, bueno, hemos tenido experiencias bien increíbles, fíjense. Este año un chiquillo de familia vasca, no, gallega, implementó el Camino de Santiago en Chile. Y el reel donde le preguntábamos, súper sencillo, oye, ¿en qué va a consistir este Camino de Santiago en Chile? Alcanzó 146.000 personas, un número que para Radio María no estábamos acostumbrados para nada, o sea, nuestra clásica era 30.000, 10.000, súper bien, pero no 146.000, y fue un tema que no fue polémico, fue un tema, digamos, positivo, y que se nos disparó totalmente. Y otro, esto fue un carrusel de un tema que estamos empezando a proponer también como medio en las redes, fue ¿por qué tengo que ir a misa? ¿La misa es un encuentro o es una obligación? Temas de formación con una simpática, obviamente con una gráfica atractiva, juvenil, con una música juvenil interesante, está siendo visualizada por más de 32.000, 36.000 personas que la comparten. Mira, y son temas que no son, digamos, no pegan con el tema moral, digamos así, no son radicales, no son picantes, y nos ha resultado. Y sí creemos que el crecimiento más vale crecer bien, pero lento, a rápido, pero utilizando en el fondo la crónica roja de la iglesia. No sé, quería compartirles y a ver qué me pueden comentar ustedes. Eso. Muchísimas gracias, muy interesante. Diego, ¿algún comentario? No, yo simplemente constatar que vamos a decirlo así, digamos solemnemente, que para hacer el bien, para hacerlo bien y hacer el bien, hace falta ser más inteligentes y más creativos. Y esto efectivamente se hace falta más porque caer cuesta abajo es fácil, ¿no? Fácil, pero es muy efímero. O sea, en el sentido de que lo que has ganado hoy lo pierdes mañana. O sea, que no hay que ser tampoco, me parece a mí, o es una audiencia que tampoco os interesa ni nos interesa porque es de poca calidad, dicho así, mal y pronto, ¿no? Por lo tanto, enhorabuena. O sea, lo único que puedo decir es enhorabuena porque me ha parecido genial, vamos. O sea, tener esa inventiva para suscitar el interés respetando y promocionando la identidad del medio, etcétera, etcétera, bueno, creo que es el ideal al que todos aspiramos. O sea que enhorabuena, sí, sí. Gracias. Muchas gracias. No sé si otros de ustedes tienen alguna otra experiencia de este tipo, porque yo creo que es muy interesante, ¿no? O sea, este tipo de cosas, porque efectivamente es así, ¿no? O sea, y bueno, yo, o sea, no puedo hacer, o sea, no puedo al final
el querer hacerlo bien me perjudica, ¿no? O sea, entonces, claro, es un poco injusto, ¿no? Es un poco injusto. Incluso el querer bajar el nivel y fomentar la convivencia, pues soy el tonto de la película, ¿no? Entonces, claro, o sea, a veces hay que sufrir esto, ¿no? O sea, es parte de la aventura, me parece, ¿no? A veces, ¿no? Muchas gracias. Jesús Díaz, que te había levantado la mano. Muchas gracias, Diego, por la conferencia, muy interesante. Como has hablado de polarización, ¿puedes poner algún ejemplo de intelectual o de periodista precisamente que sepa, que tenga esa capacidad de escuchar? Kelay, me pones en aprieto. Seguro que tú, que has estado muchos años y tienes una experiencia del periodismo cultural, del periodismo universitario, del periodismo literario y de ambiente filosófico y de pensamientos, puedes decir mucho más que yo, ¿no? Yo aquí en Italia, claro, yo vivo en Italia y por tanto muchas veces pues mira, me viene ahora a la cabeza uno, quizá no sea el más representativo, pero bueno, hay un filósofo que se autodefine comunista, o en origen lo era y posiblemente lo sigue siendo, por lo menos no cristiano y no... Pero, como suele ocurrir en Italia, gente con una visión pues sin tanto prejuicio, ¿no? Como puede haber en otros lados, ¿no? Entonces, Massimo Cacciari, que es un profesor ya jubilado, pero en fin, muy activo, de Venecia, de la Universidad de Venecia, ¿no? Bueno, pues atento a otras realidades que van fuera de su ámbito, digamos, de su nicho, de su parcela, ¿no? Y a veces eso le ha provocado, digamos, discusiones con otros de su mismo sector, ¿no? Bueno, este tío de qué va, ¿no? O me acuerdo, y esto ya lo que ocurre es que no recuerdo ya nombres concretos porque esto fue hace tiempo, cuando Benedicto XVI era papa, que eran comunistas pro-Ratzinger, ¿no? Que eran pensadores, todos de ámbito filosófico, pero reconocidamente comunistas, marxistas, por tanto no convertidos o gente que venía de allí, sino, bueno, admirados, ¿no? Pues por el rigor intelectual de Ratzinger, de Benedicto XVI, ¿no? Al margen de digamos, de su trinchera, al margen de su trinchera. Creo que son personas, en general, este tipo de gente abierta, que son muy atractivos, ¿no? Porque creo que hacen crecer la credibilidad. Yo no los veo, no porque sean atentos a tu sector, por así decir, porque podemos decir al contrario, ¿no? Creo que eso no es arrogante decirlo, pero creo que en el ámbito católico hay más costumbre de escuchar a los demás que a la inversa. Eso yo lo he percibido en la universidad, en el ámbito cultural, ¿no? O sea, hay más orejas para escuchar a los demás que a la inversa de otros que quieren escuchar, porque se supone que ya se sabe lo que es la Iglesia o la doctrina cristiana o el Papa, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que ahí, pues, pero en definitiva, en todo caso, es muy interesante porque, por lo menos en mi caso, y creo que es percepción común, crece la credibilidad de esas personas porque los ves abiertos, no sin prejuicios. No sé tú, que seguro que tienes 1000 nombres. Doy la palabra a Joan Michel Rodríguez, que había levantado la mano. Joan Michel. Sí, bueno, muchas gracias. Quería acotar 2 puntos. En el caso de que hablaba la hermana de Radio María, me ha pasado que en ocasiones he tenido conversaciones con hermanos de otras denominaciones y me ponen un ejemplo de un titular de un sitio, El Cronista, que normalmente utiliza titulares básicamente anticatólicos. Y me da gracia porque yo a veces he entrado a esa noticia. La noticia no tiene nada que ver contra la iglesia en general, pero los titulares sí. Y entonces
a veces le digo, pero ¿has leído lo que dice las noticias? Y me parece que sí, que este medio o algunos medios utilizan muchas veces elementos que son llamativos para muchas personas, como es algo en contra de la iglesia, pero que al final pierden a los seguidores, porque, por ejemplo, cada vez que yo veo en el fondo que es de este medio o de otros medios que utilizan esta técnica, bueno, digo, no, ya ni siquiera entro a ella. Esa es la primera. Y lo segundo es que con el exceso de información que hay hoy en día es muy difícil saber escoger las fuentes reales de la información. Y el profe hablaba algo sobre la verdad. En lo personal pienso que la verdad es absoluta, solo existe una verdad. Cada uno de nosotros le da una interpretación y ahí es donde los seres humanos nos enredamos, como decimos aquí en Cuba. ¿Por qué? Porque por la polarización que el profe hablaba, sucede que cada uno lee algo diferente de la única verdad que existe. Como dice, la verdad, quien quiera que la diga, viene del Espíritu Santo. Por eso pienso que existe una sola verdad, una única verdad, pero lo que es diferente es nuestra interpretación, nuestra visión de esa verdad. Y entonces eso hace que nos sea muchas veces más difícil acceder a la realidad, a la verdadera información, con toda la vorágine de noticias que hay a nivel global sobre cualquier tema. Y en ese sentido, quisiera preguntar, bueno, al profe, tomando en cuenta todos estos elementos de la polarización, el exceso de información, ¿qué medidas se pueden tomar para verificar fuentes? O sea, ¿de qué forma podemos nosotros saber si una información es cierta o no, es real o no, a través de qué medios? Porque a veces hasta los propios medios oficiales se hacen eco de algunas de estas informaciones que no son tan fidedignas. Muchas gracias. Tenemos un minuto, Diego, para... Vale, una cosa velocísima. En cuanto a los medios que ponen título y tal, bueno, yo creo que ellos mismos se desprestigian y como has hecho tú, harán otros muchos. Es decir, la tercera vez ya no te lo crees y por tanto ni lees ni nada, ¿no? Porque te parece que es una tomadura de pelo y una falta de respeto, con lo cual, pues ellos mismos se entierran. O sea, creo que hay que ser ahí muy, muy radicales, ¿no? Sobre las fuentes es un tema muy complicado, ¿eh? Es un tema muy complicado. No sé si te refieres a fuentes primarias, de dónde saco yo la información, o a lo que publican ya algunos medios, ¿no? Creo que, y sobre todo en qué ámbito estamos, si te refieres a información, por ejemplo, de la Iglesia en diversos ámbitos, pues sí, yo te puedo decir una cosa solo, para no, respetando el minuto que me ha dado Fandi, huir de los sitios tóxicos. Hay gente tóxica y eso sí hay que ponerlo lejos porque lo ven todo con triples intenciones, confunden datos, radicalizan. Por lo tanto, creo que una sana ecología es huir de lo tóxico. Después ya ir probando también, si te refieres a esto, o sea, las fuentes oficiales te dan una cierta... Hombre, la seguridad, ¿no? Y si se equivocan, van y lo dicen, ¿no? No es que se lo callan, ¿no? Y después ir probando, sobre todo también personas, ¿no? Porque hay uno se fía al final de personas, ¿no? De quien escribe, de la autoridad de esa persona, ¿no? No es fácil, pero si tuviera que reducirlo en 2 palabras, huir de lo tóxico, sobre todo en ámbito religioso. Muchísimas gracias, muchas gracias por este resumen espectacular que ha hecho el profesor Contreras. Para acabar hoy, yo querría darle la palabra brevemente, aparte de que he incluido en la chat un artículo de una entrevista que le hacen hoy en Hace Prensa a Leopoldo Abadía, que
que habla precisamente sobre uno de estos temas que hemos mencionado hoy. Es una persona de más de 90 años y que se caracteriza por el enfoque tremendamente positivo de la realidad y que efectivamente subraya, coincide con lo que decía el profesor Contreras, de estar lejos de los tóxicos, de lo tóxico, de todo aquello que contamina el ambiente. Le quería dar la palabra brevemente a Leticia Sánchez y luego a Almudena. Leticia. No, yo no he hecho ninguna pregunta, pero... No, simplemente para el asunto este de... Me parece que ibas a decir, a hacer referencia al tema de los certificados y de... Sí, entonces, bueno, yo moderaré la última sesión, que es el lunes que viene, y allí, bueno, desde hoy hasta que acaben las sesiones, podéis pedirnos si necesitáis algún tipo de certificado, alguna factura del pago realizado. También enviaremos un cuestionario para que podáis dar vuestro feedback y nos vemos el lunes y moderaré yo y seguiremos las sesiones como hemos estado haciendo hasta ahora. Muchas gracias. Creo que no nada más, ¿no? en este sentido. Muy bien. Almudena. Muchas gracias. Bueno, primero de todo agradecer al profesor Contreras por tan interesantísima conferencia. Y bueno, sobre todo para los que hayáis estado en la última conferencia con Antonio Olivier, yo soy Almudena, trabajo también en Rome Reports y nos hemos dado cuenta de que realmente hay muchísimas personas aquí, ahora mismo entre vosotros, que trabajáis en diócesis, en fundaciones, en radios, en sector audiovisual, de todo, y mucho en evangelización. Y bueno, pues nos gustaría, si alguien está interesado, que por favor hable con Fandi, os pasará mi contacto y me encantaría pues poder escuchar realmente cuáles son vuestras necesidades comunicativas, sobre todo enfocado a nivel audiovisual, evangelización, etcétera, y pues poder hablar para ver de alguna forma cómo podemos ayudar, establecer alguna colaboración, etcétera. Entonces, bueno, he intentado hacerlo en 30 segundos. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, simplemente eso. Muchas gracias, Almudena. Simplemente para acabar, recordaros como ha dicho Leticia antes, el próximo lunes será nuestro último día de este curso. Hablaremos de construcción de puentes con la cultura contemporánea, analizar las tendencias culturales y sociales del 2025 para encontrar puntos de conexión y diálogo con la fe y, en este caso, la persona que coordinará esta sesión es Gemma Bellido, profesora encargada de Fundamentos de Comunicación Institucional e Introducción a la Comunicación Audiovisual de la Facultad de Comunicación de la Pontificia Universidad de la Santa Cruz. Buenos días de nuevo a todos. Muchas gracias por vuestra presencia. Muchas gracias, profesor Contreras.